Puede que solo sea febrero de 2022, pero la conversación sobre lo que podría ocurrir en las elecciones presidenciales de 2024 ya está en marcha. Y aunque caer en el periodismo de carreras electorales es peligroso y a veces sensacionalista, el contexto actual es perfecto para ahondar en los factores que están influyendo en el futuro del Partido Republicano y sobre todo el papel que tiene en ese futuro esta figura en concreto. If I run and if I win, we will treat those people from January 6th fairly. We will treat them fairly. And if it requires pardons, we will give them pardons. Trump sigue hablando del asalto al Capitolio del 6 de enero y eso le ha enfrentado de forma directa a algunos de los otros líderes de su partido. Así que de eso voy a hablar hoy, de cuáles son exactamente las discrepancias entre Trump y otros líderes republicanos y qué nos dice eso sobre el campo de políticos que ya tantean presentarse a la candidatura republicana a la presidencia en 2024. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Para comenzar, un poco de contexto rápido. El 6 de enero de 2021, miles de manifestantes pro-Trump asaltan el Capitolio para revertir los resultados de las elecciones. Muchos de ellos creyendo firmemente lo que Trump les había dicho, que Biden y los demócratas habían robado las elecciones presidenciales de 2020, algo que jamás se ha demostrado, por supuesto. Eso desata dos narrativas dentro del Partido Republicano. Uno, la de aquellos que creen que lo del 6 de enero fue una insurrección y que Trump tiene al menos algo de culpa por haber alimentado la violencia. Son, por ejemplo, los que votaron a favor del impeachment contra Trump, como Jamie Herrera Butler y Peter Meijer, o, por ejemplo, los que forman parte del Comité Congresual Especial formado para investigar lo sucedido el 6 de enero, como Liz Cheney y Adam Kinzinger, quienes, por cierto, también votaron a favor del impeachment contra Trump. Y luego, dos, los que creen que los asaltantes al Capitolio tampoco hicieron tanto daño y que si acaso estaban llevando a cabo un discurso político legítimo. Esto no lo digo por la cara, es porque es literal lo que dijo el Partido Republicano en un documento oficial con el que anunciaron la censura de los congresistas Cheney y Kinzinger. Sí, la infraestructura oficial del Partido Republicano votó a favor de censurar a Cheney y Kinzinger y definir a los asaltantes al Capitolio como manifestantes que estaban practicando discurso político legítimo. Estos. Esas declaraciones han dividido a los republicanos por dentro, provocando que el establishment del partido se haya pronunciado en contra del documento oficial de censura. Y esto es importante, porque crea una división muy evidente. De un lado, los que como Trump siguen empeñados en relitigar la derrota de 2020 contra Biden y colocar el asalto al Capitolio en un marco mucho menos pernicioso. Y del otro, los que quieren pasar página y centrarse en ganar en las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo noviembre. Es en ese contexto en el que aparecen algunas de las figuras clave en ese futuro del Partido Republicano. Pero antes de pasar a los políticos que ya suenan de cara a las presidenciales de 2024, empiezo con el que lidera el frente anti-Trump dentro del partido, Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado. Well, let me give you my view of what happened January the 6th. And we're here. We saw what happened. It was a violent insurrection for the purpose of trying to prevent the peaceful transfer of power after a legitimately certified election from one administration to the next. That's what it was. With regard to the suggestion that the RNC should be in the business of picking and choosing Republicans who ought to be supported, traditionally the view of the National Party committees is that we support all members of our party, regardless of their positions on some issues. La posición de McConnell es claramente antagonista con Trump y no es algo que se vea solo en declaraciones como esa, pues Trump defiende a los asaltantes del Capitolio y McConnell los tacha de insurrectos. Sobre todo se está viendo en las primarias republicanas de las que hablé hace unas semanas. En carreras como la del Senado en Ohio, la mayoría de los candidatos se pelean por recibir el apoyo de Trump. Pero en otras, como en las senatoriales de Alabama, las de la Fiscalía General en Michigan o las de gobernador en Georgia, los grandes favoritos ya han sido rechazados por el expresidente en favor de candidatos
con posiciones más extremistas. Y eso incluye decir que las elecciones de 2020 fueron robadas o que los asaltantes al Capitolio no hicieron nada malo. McConnell y otros aliados dentro del campo republicano apoyan en cambio a candidatos que han estado dispuestos a llevarle la contraria a Trump en el pasado. No precisamente un juego fácil, teniendo en cuenta lo dado que es Trump a atacar a quienes van en su contra. Esto es más relevante de lo que parece por dos motivos. Uno, Trump quiere aliados en posiciones de poder que estén dispuestos a llevar a cabo lo que en su momento no quisieron gobernadores como el de Georgia, Brian Kemp. De hecho, David Perdue, ex senador por ese mismo estado, se presenta ahora contra Kemp con el apoyo de Trump porque está dispuesto a decir cosas como esta. Kemp caved before the election, and the country is paying the price today. It's time for a change. If our governor was ever going to fight for us, wouldn't he have done it already? Y dos, si Trump empieza a encadenar derrotas en este tipo de elecciones primarias, su poder al frente del Partido Republicano se diluirá porque dejará de ser visto como un hacedor de reyes infalible. Es decir, que la iniciativa de McConnell de contrarrestar a Trump parte de dos motivos. Primero, impedir que Trump ocupe más y más cargos públicos de políticos lo suficientemente leales a él como para atentar contra los pilares democráticos del país, si es que surge la oportunidad, como cuando le pidió al secretario de Estado de Georgia que le encontrara unos cuantos votos. Y segundo, impedir que candidatos pro-Trump extremistas ganen primarias republicanas y le hagan más difícil al partido ganar después las generales en noviembre. Es mucho más difícil que los republicanos ganen elecciones estatales o en distritos competitivos con candidatos que están demasiado escorados a la derecha. Esa posible caída de influencia de Trump es algo que ya se está viendo en las encuestas. En el seguimiento que The Economist y YouGov hacen de la favorabilidad de Trump, el expresidente está en el punto más bajo desde primeros de 2017. Y entre aquellos que tienen una opinión muy favorable de Trump, el apoyo ha pasado del 74% en el mes previo al asalto al Capitolio al 54% ahora. El número de republicanos que se sienten más seguidores de Trump que del Partido Republicano ha caído más de 10 puntos con respecto al año pasado, según una encuesta de NBC News y The Wall Street Journal de este enero. Pero es que las cifras son incluso peores cuando vemos una encuesta de esta misma semana de CBS News sobre los temas que más tiempo ocupan en los discursos de Trump. Solo el 16% de los votantes republicanos creen que el partido debería apoyar a quienes asaltaron el Capitolio. Y solo el 15% creen que sus líderes deberían estar hablando del 6 de enero. Y en cambio lo que deberían priorizar es la economía, la inflación o el crimen. Pero la más interesante quizás sea esta otra pregunta. ¿Cuántos republicanos aprueban que el ex vicepresidente Mike Pence llevara a cabo su labor y contara los votos electorales que daban como ganador a Joe Biden? Y aquí cabe recordar que Trump quería que Pence revirtiera los resultados y contara los votos electorales ilegítimos de algunos estados que habían estado muy igualados. Vale, pues el 66% aprueba que Pence hiciera aquello, dejando solo un 34% de votantes republicanos que podríamos considerar como hardcore fans de Trump. Pero aprovecho la mención a Pence porque es el ex vicepresidente el que se ha atrevido a ser bastante más crítico con Trump en las últimas semanas. President Trump said I had the right to overturn the election. But President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. The presidency belongs to the American people and the American people alone. And frankly, there is no idea more un-American than the notion that any one person could choose the American president. Esto no es casualidad. Coincide con un momento en el que los candidatos a las elecciones de 2024 empiezan a colocarse en posición de batalla. Se recorren estados como Florida, Iowa o New Hampshire, dando discursos que saben que atraerán cobertura mediática y anuncian su apoyo a candidatos a las primarias de cara a asegurar posibles apoyos en las primarias republicanas de 2024 que ya empezarán a disputarse a primeros de 2023. Y es normal ver a Pence en la contienda. No solo fue vicepresidente con Trump, sino que además suele conseguir estar bastante arriba en las primeras encuestas de las primarias republicanas que se han ido haciendo estos meses. Y el otro gran favorito después de Trump, Ron DeSantis, gobernador de Florida, que el otro día dijo esto cuando le preguntaron de qué lado se ponía, de si el de Trump o del de Pence. Where do you fall on the divide between Pence and Trump? Who was right over the vice president's role January 6th? I'm sorry, what did you say?
You're not. I've had a great relationship working for, actually was governor for 2 years with the Trump administration. La sonrisa de DeSantis sirve a un propósito concreto. Sabe que posicionarse tan pronto en una batalla de gallos como la de Pence y Trump puede acarrear problemas en el futuro. Pero DeSantis no está cortándose en sus críticas contra el expresidente, llegando a decir que se arrepiente de no haber luchado más contra las recomendaciones sobre el COVID-19 que hizo la Casa Blanca cuando Trump estaba en ella. Incluso ha negado a decir si se ha puesto la dosis de refuerzo de la vacuna, intentando contentar así a la base de votantes republicanos que están en contra de las vacunas. Y de paso atacar a Trump por ese lado, pues el expresidente es pro vacunas porque es una de las grandes victorias de su administración. Anyway, el caso es que Pence y DeSantis son dos de los grandes favoritos de cara a 2024 que no han dicho lo que Trump define como las palabras mágicas. Esto es, comprometerse a no presentarse a la candidatura republicana a la presidencia en 2024 si Trump también lo hace. Otros nombres, como Nikki Haley, ex embajadora en Naciones Unidas con Trump y habitual crítica de las vertientes más extremistas del Partido Republicano, sí dio a conocer ese compromiso. Esos 4 nombres, los de Haley, Pence, DeSantis y Trump, son los que mejores notas sacan en las encuestas que hasta ahora han imaginado unas primarias republicanas, estando Trump siempre muy por encima del resto. Pero el deterioro de Trump entre el electorado republicano, pese a que sigue siendo una figura muy popular entre las bases, es cada vez más evidente. Y lo que es peor para él, los votantes independientes, que suelen decidir elecciones generales, no le quieren de vuelta a la palestra. Tampoco es que quieran a Biden, por otro lado, pero ese es un tema para otro día. Lo que está claro es que los próximos meses de encuestas y elecciones primarias republicanas definirán mejor el rol de Trump dentro del partido y quién estará dispuesto a prestarle una batalla que será cruenta hasta el final. Así que hasta aquí esta entrega de Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. Hasta luego.